Buenas noches a todos mis hermanos y a todos que nos acompañan también por el YouTube. Nosotros estamos nuevamente con nuestro estudio en Ruth, capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 5. Empecemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, amado Padre Celestial, gracias te lo damos por el día de hoy, por su bendición, su cuidado, y gracias te lo damos por esta oportunidad que tenemos de oír y estudiar tu palabra. Te lo pedimos que puedas bendecir nuestras familias, nuestras iglesias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bueno, mis hermanos. Como nosotros vimos en los capítulos anteriores, solamente un recordatorio, ¿no? Booz era un hombre rico, tenía muchos sirvientes, él tenía también muchas tierras y también estaba interesado en Ruth, ¿sí? En su historia, oyó su historia. También él la estaba protegiendo a Ruth en sus tierras. Y esto nosotros vimos los capítulos anteriores. Y también Noemí quería seguridad para su nuera. Y le dio unos consejos. Y, y hoy nosotros vamos a ver en nuestro texto, capítulo 3, versículo 1 hasta 5, los consejos que Noemí dio a su nuera. ¿Vale? Estos consejos nos sirven para nosotros también para tener una pareja. Es muy distinto. ¿Vale? Pero Noemí entregó algunos consejos. Pero también podemos ver algún vínculo con el bautismo. Y es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. El texto es Ruth, capítulo 3, versículo 1 hasta 5. ¿Alguien puede leerlo para nosotros? ¿José? Sí. Vale, gracias. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Gracias por la lectura. De nada. Bueno, ahora la historia se acerca en su clímax, su punto más alto del texto. Noemí se preocupa por el futuro de Ruth y organiza todo para que Boaz finalmente se case con ella, para que ella pueda tener un futuro mejor. Ella, Ruth y también Noemí, porque así Noemí también teria um futuro melhor. E algumas curiosidades do texto, antes de vermos versículo por versículo. Né? Acá, alguns estudiosos do texto bíblico hablam que a história empieza e acontece em abril, porque é o templo de Conseja em Belém. Então, Boaz está haciendo su conseja, entonces la historia es en abril. Vemos también una costumbre para tener un casamiento. Nosotros ya conocemos que tener casamientos arreglados era normal, era común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaac también tuvo su casamiento arreglado, ¿no? Así como otras historias que nosotros conocemos. Pero esto
aparentemente era um procedimento israelita e não moabita. Ruth não conhecia esto que Noemí estava falando. Por isso que Noemí tuvo que explicarle todo o que devia ser para demonstrarle a vos que ella, Ruth, estava interessada em casar-se com ele, né? Acostar-se, poner a seus pés e todo mais, para que assim vos percebiese que Ruth estava interessada em casar. Bueno, ahora vemos algumas coisas de los versículos. El versículo 1, Noemí toma a iniciativa e pergunta se deve buscar descanso, cuidado para Ruth. Noemí pensa que as precárias condições da vida que compartiam as viudas e busca algo melhor para Ruth. Né? Nós conhecemos que no mundo do Antigo Testamento, a vida de uma viúva sem um homem, sem hijos, né? Era muito difícil, muito difícil. Né? Se nós vemos as histórias do Novo Testamento, vemos que, por exemplo, as mulheres, né? Perdão porque eu vou falar que era um costume, as mulheres eram parecidas com os perros. E se não tinha homem, pior ainda, todavia. Então, a situação acá, para as duas mulheres, era muito, muito difícil. Né? E versículo 2, né, se introduz o passo que devia ter Ruth. E describe Boaz como um dos parientes. E isto nós já estudamos que é um pariente, qual a função deste pariente, né? E Noemi informa a Ruth que essa noite Boaz está trilhando cevada. E o versículo 2 habla aqui que ele avienta esta noite a parva de las cebadas. Que é isto? Separar el grano de la paja, haciendo Perfeito. así para que el Sim, viento se lleve la paja. isto é, né? Estava sendo isso, separando a paja ou a cesanha, cisanha, creio que é esta Ah, também, Essa né? sim. Sí, esta é a palavra. E la paja também, né? Então, estavam, el Boaz estava haciendo esto em seu conselho. E normalmente isto, os livros traem para nós que normalmente os dueños hacían isto por las noches, porque por la noche tenía más viento y tenía la separación mejor de la paja y de la semilla, ¿no? Y también era común que el dueño durmiese allí en su campo para que los animales no comiesen toda la conseja, todas las semillas, para que los animales no aprovechasen lo trabajo de los hombres que tuvieron por el día. ¿No? Y el versículo 3, Noemí entonces le ordena a Ruth que vista la mejor ropa posible. Báñate, lavarás y úngete, ungirás. Né? O Antigo Testamento usavam ungüentos em abundância quando tinha ocasiões especiais, festivas, algum casamento, algo assim, alguma boda, alguma fiesta, algo assim, tinha ungüentos. Né? Algo similar que nós usamos hoje em dia com as colônias. Né? E também habla para ella, usa tu mejor ropa. ¿No? Vistiéndote
tus vestidos. ¿No? O sea, ella tenía su ropa de viudez y ahora necesitaba cambiar esta ropa, ¿no? Con una ropa mejor, ¿no? Para llegar hasta vos. Y el versículo 4 viene la parte más interesante del texto y crucial, ¿no? Que son las instrucciones. Vos debe acostarse a dormir. Ruth recibe instrucciones de ver el lugar donde se acostará. Luego o después, algún tiempo después, no inmediatamente, né, ella debe ir, descobrir los pies y acostarse a los pies. El propósito de esto, quizás, así hablan los estudiosos, era despertar el hombre, ya que sus pies se esfriarían, né, por la noche, y para que el hombre notase la mujer. Y la postura de Ruth, de acostarse a sus pies, también era de humildad. Talvez la joven estaba actuando como una suplicante. Ayúdame, por favor. Yo estoy acá, necesito tu ayuda. Más todavía. Entonces, es por eso que Noemí entregó este consejo para Ruth, para hacer esto, para que vos pudiese ver que, Noemí, que Ruth tenía interés de casarse con él, ¿no? Recordaos que vos ya era un hombre mayor y Ruth quizás una joven, ¿no? Entonces tenía esta distinción de edad, pero así Ruth tenía también alguien para ayudarla y mantenerla, ¿no? Y el versículo 5, ¿no? La respuesta de Ruth es sencilla, pero una respuesta completa, ¿no? Haré todo lo que tú me mandes, ¿no? Ella está dispuesta a tener una vida mejor y también ayudar a su suegra, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este texto, sobre estos 5 versículos que nosotros tenemos para hoy? ¿No? A mí, sí, a mí este párrafo que tenemos para hoy me recuerda a lo que hizo Rebeca con Jacob, que lo disfrazó para quitarle la primogenitura. Mm, Rebeca actuó con astucia. Entonces aquí Noemí también está siendo una vieja astuta. una vieja astuta. Sí, porque le dice, vete, venga, tú ponte guapa y haz esto. A ver a ver si el pariente nos ayuda. Es verdad, es verdad. Ella fue muy despierta, ¿no? Y nosotros vemos también la continuidad, la continuación del texto que vos respetó Ruth también, ¿no? No tuvo relaciones sexuales con ella, pero aconsejó también para que ella saliese por la mañana temprano, para que otros hombres no viesen ella, para que pensasen, mira, ahora esta es una mujer del mundo, vamos a aprovechar, ¿no? Pero la Ruth fue una vieja astuta mismo, para que pudiesen tener una vida mejor, ¿no? Bueno, pero lo que yo quiero ver un poquito de este texto, de esos pequeños 5 versículos acá, é que também aprendemos algo para nuestra vida. Y como yo hablé al inicio, podemos ver alguna cosa para nuestra aplicación cristiana, para nuestra vida de fe. Y acá vemos algo para nuestra vida bautismal, né? Ruth se prepara
se lava, se unge y se pone sus mejores ropas. Estos gestos nos recuerdan nuestra vida bautismal. Somos lavados en el bautismo, ungidos por el Espíritu Santo, vestidos en Cristo. ¿No? Y yo tengo otra pantalla y entonces podemos ver los textos. Acá tengo una comparación. Ruth, opa, salió erróneo acá. Ruth, capítulo 3, y la acción de Dios en el bautismo. Lávate, Dios nos purifica do pecado. Úngete a ti mismo, el Espíritu Santo nos sella. Vestir-se, somos revestidos de Cristo. Ir a la era, vivimos en comunión con Cristo en la iglesia. Y ahora vamos a ver esto más de cerca, cada punto del bautismo y lo que Ruth estaba, Noemí estaba hablando para Ruth. ¿Vale? Bueno, lavarse, ¿no? Limpiarse del pecado. ¿No? El primer paso de Ruth es lavarse. Antes de acercarse a Boaz, debe estar limpia, no sucia, porque ella estaba trabajando el trigo, la cosecha y todo. De la misma manera, nadie puede acercarse de Dios sin ser purificado. Y esta limpieza no es nuestro trabajo. Este es muy importante para nuestra doctrina luterana. No es nuestro trabajo, sino es un don, un regalo divino. Es Dios que viene hasta nosotros y nos limpia por medio del bautismo. ¿Vale? Entonces nosotros ahora podemos tener este lavarse, ¿no? de nuestra impureza. Y Pablo habla esto en Tito 3. Él nos ha salvado mediante el lavamiento de la generación y la renovación del Espíritu Santo. En el bautismo, esto es muy importante. Dios nos lava de todo el pecado. Lo que Ruth hace simbólicamente acá, lavarse con agua, el Espíritu Santo realiza realmente en nosotros. Quita la impureza del pecado. Y ahora que nosotros no tenemos más la impureza en nosotros, nos permite acercarnos al Redentor. Nadie puede llamar Señor, Señor, sino por el Espíritu, ¿verdad? Y nosotros, por naturaleza, vamos siempre a alejarnos de Dios. Pero Dios viene a nosotros por medio del bautismo. Nos rescata. Y ahora habla, tú eres mío. Tú me perteneces. Este es el bautismo. ¿No? La acción de Dios en nuestra vida. Y la segunda parte que Ruth debía hacer es úngete, ¿no? Y la unción del Espíritu Santo. Después del lavado, viene la unción. Y cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, ser ungido era una señal de consagración, de pertenecer a Dios y ser apartado para su servicio. Por ejemplo, cuando vemos los reyes teniendo la unción, los profetas teniendo la unción para decir, ahora este va a trabajar para un trabajo específico, pertenece a Dios. Quando vemos Samuel também, agora está ungido, pertenece ao trabalho do Senhor. No bautismo, e agora tem acá na pantalla, também também somos ungidos espiritualmente com o Espírito Santo.
Lutero enseña en el Catecismo Mayor que el bautismo es agua entendida en la palabra de Dios y unida a ella. Es decir, es un acto divino en el que el Espíritu obra eficazmente. Dice, el bautismo es un tesoro lleno de gracia porque en él obra el Espíritu Santo y da perdón de pecados, liberación de la muerte, del diablo y la vida eterna. Ahora, nosotros también tenemos la unción de Dios, ¿no? Y ahora nosotros somos sellados, consagrados, pertenecemos. Ahora nosotros tenemos nuestro Padre Celestial en Dios. Nosotros no pertenecemos al mundo, pero somos sellados, somos consagrados a Dios. ¿Sí? La tercera cosa que Ruth debía hacer, vístase con sus mejores vestiduras, ¿no? O sea, la investidura de Cristo. Después de ser lavada, después de ser ungida, Ruth recibe instrucciones de vestirse. Y esto apunta para la lenguaje bautismal utilizada por Pablo, ¿no? En Gálatas 3, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el bautismo, dejamos la ropa del viejo hombre, ¿no? Del viejo Adán, y recibimos el manto de la justicia de Cristo, una nueva vida, una santidad, pureza y santidad. Una vez, cuando yo estaba hablando sobre el Gálatas, que tiene la grabación también acá, en la pantalla yo tenía las gafas, ¿sí? Y por medio del bautismo, y por el bautismo, ahora está escrito acá, Jesús Cristo. Dios nos ve, por medio de esto, perdonados y sanos. Si no tiene esto, nosotros no tenemos Jesús, la salvación. Y Ruth, entonces, la mujer que era moabita, extranjera, ahora se presenta como una esposa, ¿no? Una mujer purificada, limpia, con ropas dignas de llegar a su esposo. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Pablo habla esto también en Efesios, que la iglesia es purificada, es adornada y se acerca a su esposo. Nosotros tenemos esto en nuestra vida, por medio del bautismo. Y el punto 4, ir a la era, el lugar del encuentro con el Redentor, el lugar donde nosotros podemos ver Cristo. La era era donde estava vos, su campo, su trabalho, né? Era o lugar de trabalho e lugar de pan, onde também ele tinha suas comidas. E Cristo, nosso Redentor, nosso pariente, resgatador, também nos encontra donde se parte o pan. Podemos fazer uma comparação com a Santa Cena, la comunión de su cuerpo y la sangre. Ruth va a vos movida por fe. ¿Sí? Va por fe. Nosotros, por la misma fe, nos acercamos a Cristo, porque Él ya trabajó en nuestro corazón. Y así nosotros podemos llegar a su casa confiando en Cristo, confiando en su promesa, confiando que el bautismo nos da perdón, vida y salvación. La Santa Cena fortalece nuestra fe y nos da perdón de los pecados. Es la misma fe que nosotros llegamos
hasta Cristo. ¿Alguna pregunta? Cuando dice en el 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Es obedecer cuando Jesús dice, le obedecemos a Él. Es en el 5, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. En obediencia. Estamos en obedecer a Dios. Sí. Obedecemos ahora a Cristo, ¿verdad? Sí. Podemos decir que sí, después del bautismo, nosotros obedecemos a Dios, ¿no? Y por eso nosotros tenemos la ley de Dios, ¿no? Recordaos que habla la ley, que es freno, espejo y guía para nuestra vida, ¿no? Y es para los cristianos, ¿no? Entonces, después de nuestro bautismo, después de que Cristo trabajó en nosotros, en nuestros corazones. Ahora nosotros podemos decir, Señor Dios y Dios mío, ¿no? Y así podemos también hacer su voluntad, obedecer los mandamientos, amar el prójimo, amar a Dios, ¿no? Claro que nosotros conocemos nuestra vida y tenemos pecado por pensamientos, palavras, ações e assim por delante. Pero também conhecemos o que a palavra de Deus nos habla, que Cristo cumpriu tudo por nós. E no arrependimento nós miramos a Cristo e decimos: perdóname, eu quero ter uma nova vida, ajuda-me a seguir sus mandamentos conforme tu quieres. ¿Sí? Bueno, los beneficios del bautismo, ¿no? Na pantalla anterior tenía el texto de Tito 3. Él nos salvó mediante el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia fuésemos hechos sus herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea, nosotros tenemos el bautismo no solamente por la costumbre de la iglesia, porque es algo que hacemos con los niños y tal, pero sino porque es Dios que obra en el corazón del niño. No es solamente poner un poquito de agua en su cabeza, no, es Dios llegando hasta este niño y hablando, tú eres mío. Ahora en su corazón tiene la fe que salva, ¿no? Porque nosotros, como leemos acá, nosotros creemos que por medio del bautismo Dios nos salva, ¿no? Porque a través de él, el bautismo, el Espíritu Santo nos da la fe. El bautismo es un medio de la gracia de Dios. Que es la gracia? Es algo que no merezco, pero Dios regala esto a mí. Es gracia, un amor inmerecido. Y nosotros estábamos lejos, pero Dios nos llama. Ahora tú eres mío, tú eres ungido por el Espíritu Santo, tienes una nueva vida por el Espíritu Santo, tienes una nueva ropa de hijo amado y perdonado por Dios, ¿no? Entonces, otro de los beneficios, el bautismo, Dios nos da el perdón de los pecados, vida y salvación. En el bautismo, nacemos de nuevo y somos incluidos en la familia de Dios. Y esto acá es muy importante para mí. Somos incluidos en la familia de Dios. Si yo soy un hijo amado y perdonado por Dios, yo soy heredero. Yo tengo la certeza de la vida eterna. Yo tengo la certeza que tengo algo nuevo para mí en el cielo.
en la tierra, nueva tierra, ¿no? Es importante saber que el bautismo no quita el pecado de nosotros, ni nos libera de cometer pecados. Sin embargo, el bautismo nos quita la culpa del pecado y la consecuente condenación que el pecado trae. La justificación del pecador es un acto forense de Dios. Es decir, no somos justos, pero Dios nos declara justos en virtud del sacrificio redentor de Cristo por nuestro lugar. Así, el bautismo no es una limpieza corporal del pecado, sino la seguridad y confirmación de que ya no seremos acusados ante Dios, porque la culpa de nuestro pecado ya ha sido pagada por Cristo, en cuyos méritos hemos llegado a ser partícipes. ¿Eh? O sea, la culpa de Adán y Eva, la muerte eterna, ya no está más sobre nosotros. Es lo que hablamos del pecado original, ¿no? El pecado original, la culpa del pecado original ya no está en nosotros. Creemos y tenemos, ¿no?, el pecado actual que cometemos diariamente, pero podemos recorrer al perdón de Jesús en la cruz. Y esto Él nos perdona. A través del bautismo, Dios nos declara su propiedad. Él se convierte en nuestro Dios y Padre y nosotros por fe, sus hijos. Gálatas 3, 26. Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y acá nosotros tenemos otros textos que van a hablar de esto también, que ya leemos algunos, ¿no? Bueno, Ruth no sabía todo lo que sucedería con ella, ¿no? Solo confiaba en la palabra, ¿no? Solo siguió la orientación, el consejo de Noemí. De la misma manera, el bautismo y las personas bautizadas confían en las promesas de Dios, incluso si no comprendemos completamente el misterio do que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, del sufrimiento y de otras cosas. Pero nosotros confiamos en Cristo. Cuando Noemí dice, Él te dirá lo que debes hacer, que esto tiene más para frente, ¿no? Es como la vida de fe después del bautismo. Ahora, quien dirige nuestra vida es el Redentor mismo. Él va a decir lo que nosotros debemos hacer. Y por eso que tenemos la Biblia, por eso que tenemos la palabra de Dios, y por eso que Él nos guía por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, este texto que nosotros tenemos hoy, que es corto, que cuando nosotros vemos por la primera vez, parece que no hay muchas cosas, pero es evangelio puro, ¿no? El texto, el evangelio puro, porque el enfoque no está en Ruth mereciendo a Boaz, sino en cómo el Redentor la recibe, el pariente la recibe. Recordaos que nosotros hablamos que Boaz también es la figura de Cristo, ¿no? Y esto tenemos el espejo de la gracia. Dios en Cristo nos encuentra como extraños, impuros y sin herencia, pero a través del bautismo nos hace parte de su familia, hijos herederos. Así como vos dirá más tarde, bendito seas tú del Señor. Así Cristo nos llama bienaventurados, no por mérito, sino por gracia. Así como Ruth confió y se puso a los pies de Boaz, nosotros estamos invitados a ponernos a los pies de Cristo.
Él es nuestro pariente redentor. Él que nos llama por nuestro nombre, nos cubre con su manto de gracia y dice, no temas, te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? Los versículos son cortos, por eso el estudio es más corto. Muy bien explicado, pastor. La relación hacia el Evangelio. Cristo siempre allí. Verdad, verdad. Necesitamos ver Cristo siempre presente en el texto. Y así como vos fue redentor, ¿no?, de Ruth, Cristo es nuestro redentor por medio del bautismo, ¿no? Y por medio del bautismo tenemos esta certeza de vida, certeza de salvación. Vale, voy a pausar la grabación. Que Dios bendiga a todos. Hasta la próxima.